En el año 2020, Estados Unidos aplicó la política del Título 42 que permitía la expulsión acelerada de migrantes que fueran capturados por agentes de seguridad al intentar ingresar al país de manera ilegal y con base además en lo que ocurría con la pandemia de COVID-19. Desde su promulgación por parte de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, más de 2 millones de personas fueron expulsadas de territorio estadounidense. Sin embargo, esta política aprovechada por la gestión del expresidente Donald Trump llegó a su fin, pero eso no quiere decir que entrar a Estados Unidos ahora sea más sencillo que antes, porque las detenciones y expulsiones se llevarán a cabo bajo el Título 8, que contiene medidas rígidas con las que el gobierno del presidente Joe Biden busca regularizar la migración y detener el flujo de personas por la frontera sur. ¿Qué estipula el Título 8? ¿A qué se enfrentan los migrantes que crucen ilegalmente hacia Estados Unidos con esta nueva política migratoria? ¿Qué medidas adicionales tomó el gobierno de Biden? Acompáñenme a dar la respuesta a estas interrogantes. Soy Derek Blanco y esto es El Informe. El Título 8 no es una política nueva, sino la que se aplicaba antes de la llegada del Título 42, que buscaba frenar, como ya dijimos, la migración e inclusive las autoridades de la patrulla fronteriza habían estado aplicando ambas normas desde la pandemia. Sin embargo, la normativa creada durante la administración Trump era más rigurosa al permitir la expulsión rápida de migrantes sin considerar su situación. Con el Título 8, los migrantes que sean detenidos por las autoridades serán entrevistados por los agentes fronterizos, quienes determinarán si la persona tiene razones suficientes para solicitar asilo político. De no tenerlas, serán expulsados de forma acelerada con una prohibición de reingreso por al menos 5 años. Y un posible enjuiciamiento penal si la persona intenta ingresar de manera irregular varias veces. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, aseguró que el objetivo es resolver la crisis migratoria en la nación. Estamos construyendo vías legales para que las personas vengan a Estados Unidos sin recurrir a los traficantes. Al mismo tiempo, estamos imponiendo consecuencias a quienes no usen estos caminos y en su lugar migren irregularmente a nuestra frontera sur. Permítanme ser claro, nuestra frontera no está abierta y no estará abierta después del 11 de mayo. La decisión del gobierno estadounidense de eliminar el Título 42 había sido una promesa del presidente Joe Biden desde su campaña electoral de 2020, al considerar que se necesitaba una política migratoria más humana y segura. Aunque desde su llegada a la Casa Blanca la situación migratoria se complicó y el 2022 se convirtió en el año con más detenciones en la frontera sur con más de 2,4 millones, convirtiéndolo en el año con más capturas de migrantes por parte de la patrulla fronteriza, inclusive las más de 221,000 detenciones que se llevaron a cabo en el mes de marzo de 2022 representaron el mayor número registrado en un solo mes en los últimos 15 años. Esta situación llevó a que la eliminación del Título 42 fuera postergada, también porque el gobierno de Biden buscaba una alternativa para solucionar la crisis migratoria. La gente viene a Estados Unidos por muchas razones, para buscar nuevas oportunidades en la economía más fuerte que existe en el mundo. No se les puede culpar por querer hacerlo, para huir de la opresión al país más libre del mundo, para perseguir su propio sueño americano en el mejor país del mundo. Las personas expulsadas según el Título 42 no tienen prohibido volver a intentar ingresar de nuevo. Han sido expulsadas, vuelven a intentarlo y lo vuelven a hacer. Pueden hacerlo y lo hacen. Intentan reingresar a Estados Unidos una y otra vez, lo que agrava incluso más los problemas en la frontera. El nuevo plan migratorio de Estados Unidos entró en vigencia el 12 de mayo de este 2023 para hacer frente a la finalización del Título 42 que las autoridades esperan que aumente la inmigración ilegal hacia Estados Unidos, debido a que consideran que algunos tomarán el fin de la política de expulsión acelerada como que será más fácil entrar a ese país, algo que el propio secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, rechazó. Esperamos que aumenten los encuentros en nuestra frontera sur, porque los traficantes buscan aprovechar este cambio y están trabajando arduamente para divulgar la desinformación de que la frontera estará abierta. Los encuentros elevados ejercerán presión sobre todo nuestro sistema, incluida la fuerza laboral dedicada y heroica, y a nuestras comunidades. Las nuevas medidas incluyen la creación de los llamados Centros de Procesamiento para Migrantes en Colombia y Guatemala. Estos lugares serán gestionados por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, mejor conocida como ACNUR, y la Organización Internacional de Migraciones, OIM, entre otros organismos multilaterales.
Representantes de estas organizaciones serán los encargados de evaluar a los migrantes para determinar si estos cumplen con los requisitos exigidos por las leyes estadounidenses. Las autoridades de ese país esperan que estos centros procesen entre 5 y 6 mil migrantes cada mes para posteriormente pasar al proceso de solicitud de asilo, refugio u otro programa que facilite la entrada de migrantes. Para poder ir a estos centros, los migrantes deberán agendar una visita a través de la aplicación CBP One, que solo estaba disponible para el trámite de migrantes en el norte de México. Los gobiernos de Canadá y España aseguraron que están interesados en recibir migrantes que sean remitidos desde los centros de procesamiento. Esta no es la única medida que aplicará el gobierno estadounidense, porque ampliará el programa de reunificación familiar que estaba disponible únicamente para haitianos y cubanos. Ahora se incluirán a ciudadanos de Guatemala, Colombia, Honduras y El Salvador. Sin embargo, Estados Unidos solo aceptará cerca de 30.000 migrantes al mes provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití que hagan los trámites de manera legal, mientras que aquellas personas que sean atrapadas entrando ilegalmente y no tengan razones para pedir asilo serán de inmediato expulsadas hacia México con prohibición de acceder a los programas legales de entrada. Justamente para hacer frente a la posible llegada de inmigrantes ilegales, el Departamento de Defensa enviará 1.500 soldados que se unirán a los 2.500 miembros de la Guardia Nacional que están desplegados en la frontera sur para apoyar a la patrulla fronteriza. Entre tanto, miles de migrantes continúan su viaje hacia Estados Unidos, principalmente a pie, en un trayecto que lleva a muchos a pasar por la selva del Darién. Solamente en 2022 cruzaron más de 248.000 personas por este peligroso y arriesgado camino entre Colombia y Panamá, de los cuales más de 150.000 eran venezolanos. Lo que preocupa a las autoridades regionales por los riesgos que conlleva para los migrantes pasar por la selva del Darién. Aunque la estrategia de Estados Unidos es promover la migración legal hacia su país para evitar la saturación de su sistema migratorio, miles de personas continúan su camino hacia la frontera sur con el objetivo de buscar mejor calidad de vida a pesar de los riesgos que conlleva el viaje. Soy Derek Blanco y esto fue El Informe.